Mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Reyes. Tengo 42 años. Soy coordinador de emergencias humanitarias de origen mexicano. Y lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz que cada palabra que saldrá de mi boca es absolutamente real. Era marzo de 2016, en Alepo, Siria, y yo estaba a punto de presenciar algo que ningún ser humano debería ver jamás. Pero lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino el destino de 180 personas que tenían exactamente 2 horas para elegir entre negar a Jesús o morir ejecutados frente a sus propios hijos. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas que Él pelea batallas que nosotros jamás podríamos ganar. Prepárate porque lo que realmente ocurrió esa tarde a las 3:33 p.m. es absolutamente inexplicable y está documentado en un video que los propios atacantes no pudieron destruir. Cuando aterricé en el aeropuerto de Beirut el 14 de marzo de 2016, el aire olía a combustible quemado y a miedo. La temperatura era de 23 grados, pero el calor que sentía en mi pecho no tenía nada que ver con el clima. Mi misión era clara: llegar a Alepo para evaluar la situación de 180 cristianos sirios que llevaban 11 días refugiados en un sótano convertido en iglesia clandestina. Pero lo que no sabía era que yo llegaría exactamente 4 horas antes de que 47 hombres armados rodearan ese lugar con órdenes de no dejar salir a nadie con vida. El viaje desde Beirut hasta la frontera siria fue de 6 horas en una camioneta blanca de la ONU. Cada bache en el camino hacía que las cajas de suministros médicos golpearan contra el piso metálico. Mi compañero de viaje era un traductor libanés llamado Rashid Hamadi, 38 años, ex musulmán, convertido al cristianismo 3 años atrás. Sus manos temblaban cada vez que revisaba su teléfono. En la pantalla había mensajes de un contacto anónimo que solo decía: "No vayan a Alepo hoy, hay una operación de limpieza programada". Pero nosotros ya estábamos en camino y 180 personas esperaban esos suministros para sobrevivir una semana más. Hermanos, lo que voy a contarles ahora es crucial. Cuando cruzamos la frontera siria a las 2:17 p.m., 3 camionetas Toyota negras nos siguieron durante 40 minutos. Rashid las vio por el espejo retrovisor y su rostro perdió todo el color. Me dijo en voz baja: "Miguel, esos son de la célula de Abu Mahmoud. Si nos identifican, no llegamos vivos a Alepo". Yo sentí que mi estómago se hacía un nudo. Le pregunté quién era Abu Mahmoud y lo que me respondió hizo que cada célula de mi cuerpo se pusiera en alerta máxima. Abu Mahmoud al-Shami era el comandante de una célula extremista de 47 hombres que en los últimos 8 meses había ejecutado a más de 200 cristianos en la región de Alepo. Su firma era siempre la misma: rodeaba iglesias o casas donde se reunían creyentes, les daba 2 horas para convertirse al Islam o morir, y luego grababa las ejecuciones para publicarlas en redes clandestinas como advertencia. Tenía 34 años, había nacido en Damasco, y según los reportes de inteligencia que yo había leído antes de viajar, era uno de los hombres más buscados por 3 gobiernos diferentes. Pero lo que nadie sabía, hermanos, y esto lo descubriríamos apenas 4 horas después, era que Abu Mahmoud tenía un secreto que lo conectaba directamente con las 180 personas que estábamos yendo a ayudar. Las camionetas negras finalmente se desviaron en un cruce cerca de la ciudad de Homs. Rashid soltó el aire que había estado conteniendo, pero entonces su teléfono sonó. Era un mensaje de voz de un número desconocido. Cuando lo reprodujo, una voz en árabe con acento sirio dijo algo que hizo que Rashid detuviera la camioneta en seco en medio del camino. Me miró con los ojos llenos de terror y me tradujo:
El sótano de la calle Alfarafra será rodeado hoy a las 3:00 p.m. Los perros infieles tendrán hasta las 5:00 p.m. para arrepentirse. Después, ni sus niños sobrevivirán. Alá es grande. El mensaje terminaba con una risa que me heló la sangre. Hermanos, eran las 2:54 p.m. y ese sótano de la calle Alfarafra era exactamente el lugar al que nos dirigíamos. Rashid pisó el acelerador a fondo. La camioneta alcanzó 110 kilómetros por hora en un camino destruido por la guerra. Yo marqué el número de emergencia de nuestra organización en Ginebra, pero no había señal. Intenté con el radio satelital, pero solo escuchaba estática. Estábamos completamente solos, a 12 minutos del lugar donde 180 personas estaban a punto de ser masacradas, y no teníamos forma de pedir ayuda. Le pregunté a Rashid si conocía algún contacto militar en la zona, alguna fuerza de seguridad que pudiera intervenir. Él me miró y dijo algo que jamás olvidaré. Miguel, aquí no hay ejército que nos proteja. El gobierno abandonó este sector hace 5 meses. Solo queda Dios. Llegamos a las afueras de Alepo a las 3:11 p.m. La ciudad parecía un esqueleto de concreto, edificios de 10 pisos reducidos a montañas de escombros. El olor a pólvora y a cadáveres en descomposición era tan fuerte que tuve que taparme la nariz con mi camisa. Las calles estaban vacías, solo se escuchaban disparos lejanos y el zumbido de un dron sobrevolando la zona. Rashid conducía ahora más despacio, buscando la calle Alfarafra entre los escombros. De repente, a 300 metros de distancia, vimos 3 camionetas Toyota negras estacionadas en formación de bloqueo. Eran las mismas que nos habían seguido, y alrededor de ellas había 23 hombres con armas automáticas, chalecos tácticos negros y pañuelos cubriendo sus rostros. Habían llegado antes que nosotros. Rashid apagó el motor. Me miró y susurró: si avanzamos, nos matan. Si nos vamos, ellos matan a los 180. Yo sentí que mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Le dije: Rashid, no vinimos hasta aquí para darnos la vuelta. Él cerró los ojos, murmuró una oración en árabe y volvió a encender el motor. Pero justo en ese momento, hermanos, escuchamos algo que nos dejó congelados. Un canto. Era un canto en arameo, el idioma que hablaba Jesús, y venía del sótano que estaba a 200 metros de donde estábamos. Los cristianos estaban adorando. Y ese canto poderoso en medio de la destrucción, estaba a punto de desatar lo inexplicable. Avanzamos lentamente. Los hombres armados nos vieron, pero no nos detuvieron. Uno de ellos, un tipo alto de aproximadamente 1,90 metros, con barba negra espesa, nos hizo una señal con la mano para que nos acercáramos. Rashid estacionó la camioneta a 50 metros de ellos. Bajamos con las manos visibles. El hombre alto caminó hacia nosotros. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde el ojo hasta la mandíbula. Me habló en inglés con acento. ¿Ustedes son de la ONU? Yo asentí. Él sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bien, entonces serán testigos de lo que pasa cuando los infieles se niegan a aceptar la verdad. Me señaló el sótano y dijo: ahí adentro hay 180 ratas. A las 5:00 p.m., si no salen arrepentidos, entraremos. Y esta vez el mundo sabrá que no hay Dios excepto Alá. Hermanos, eran las 3:14 p.m. Quedaban exactamente 1 hora y 46 minutos. Le pregunté si podíamos entrar para hablar con ellos, para convencerlos de que salieran. Él me miró con curiosidad y luego se rió. Claro, extranjero, entra, pero cuando salgas, tú también tendrás que elegir. Rashid me agarró del brazo y me susurró: Miguel, si entramos no salimos. Yo lo miré a los ojos y le dije: hermano, Jesús entró a la tierra sabiendo que moriría.
¿Crees que nos dejará morir por decir su nombre? No sé de dónde salieron esas palabras, pero en ese momento sentí una paz que no puedo explicar. Rashid respiró hondo y asintió. Caminamos hacia la entrada del sótano mientras 23 pares de ojos nos seguían con sus miras láser. La entrada era una puerta de metal oxidado medio enterrada bajo escombros. Tuvimos que agacharnos para pasar. Bajamos 18 escalones de concreto agrietado. La humedad del lugar era sofocante, olía a sudor, a comida rancia y a velas de cera derretida. Al final de las escaleras había otra puerta, esta de madera reforzada con láminas de hierro. Toqué 3 veces. El canto se detuvo. Escuché pasos acercándose. Una voz de mujer mayor preguntó en árabe algo que Rashid tradujo. ¿Quién es? Rashid respondió. Hermana, somos siervos de Jesucristo. Venimos de la Organización de Ayuda Internacional. Traemos medicinas y comida. Hubo silencio. Luego el sonido de cerrojos abriéndose. La puerta se abrió despacio, y lo que vi del otro lado me partió el alma en 1000 pedazos. Había 180 personas apiñadas en un sótano de no más de 150 metros cuadrados. El techo tenía 20 metros de altura. Había colchones en el suelo, mantas rasgadas, cubetas con agua turbia y 14 velas encendidas que apenas iluminaban el lugar. Vi familias completas, padres abrazando a sus hijos, ancianos sentados contra las paredes con rosarios en las manos, jóvenes con Biblias abiertas sobre sus regazos. Vi a 52 niños entre 2 y 14 años, algunos dormidos, otros mirándome con ojos enormes llenos de miedo. Vi a una mujer embarazada de aproximadamente 7 meses recostada en una esquina respirando con dificultad. Vi a un hombre de unos 65 años con una herida infectada en el hombro izquierdo, con la piel alrededor morada e hinchada. Pero lo que más me impactó, hermanos, fue que nadie estaba llorando. Nadie estaba gritando. Había una paz sobrenatural en ese lugar que no tenía ningún sentido lógico. La mujer que abrió la puerta se llamaba Marta Youssef Shahin, tenía 71 años y había sido maestra de escuela en Alepo durante 40 años antes de que la guerra destruyera todo. Me miró con ojos cansados pero firmes y me dijo en inglés, «Hermano, ¿viniste a decirnos que salgamos?» Yo no sabía qué responder. Ella continuó. Llevan rodeándonos desde hace 23 minutos. Escuchamos sus camionetas. Sabemos lo que quieren y ya tomamos nuestra decisión. Se volteó hacia la congregación y alzó la voz. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y los 180, hermanos, los 180 al mismo tiempo respondieron, Jesucristo es el Señor. Ese grito retumbó en las paredes de concreto, y yo, que había venido a salvarlos, me di cuenta de que ellos no necesitaban ser salvados por mí. Ellos ya sabían quién los salvaría. Un hombre se acercó a mí. Se presentó como el pastor Elías Haddad Maluf, 54 años, líder de esa congregación clandestina. Tenía lentes rotos pegados con cinta adhesiva y una Biblia tan gastada que las páginas se caían. Me dijo, «Hermano Miguel, hace 11 días tuvimos que refugiarnos aquí porque bombardearon nuestra iglesia en el barrio cristiano. Perdimos nuestros hogares, nuestras pertenencias, pero no perdimos nuestra fe. Cada día oramos para que Dios nos muestre el camino. Y hace 3 días, 3 personas diferentes en esta congregación tuvieron el mismo sueño». Se detuvo. Me miró fijamente. En el sueño un ángel les dijo, «Cuando los rodeen y les den 2 horas, no teman. A las 3:33 p.m. yo vendré con mi ejército». Hermanos, yo miré mi reloj. Eran las 3:22 p.m. Faltaban 11 minutos. Le pregunté al pastor Elías si estaban dispuestos a morir por no negar a Jesús. Él me sonrió con una sonrisa que tenía algo de eternidad. «Hermano, todos vamos a morir algún día. Pero negar a quien murió por mí, eso sí que es muerte verdadera. Prefiero morir con su nombre en mis labios
que vivir 100 años sin él. Miré alrededor. Vi a los padres abrazando a sus hijos. Vi a los jóvenes con las manos levantadas en adoración silenciosa. Vi a la anciana Marta de rodillas con los ojos cerrados. Y entonces, hermanos, uno de los niños, un pequeño de unos 6 años con el cabello oscuro y rizado llamado Samuel, me jaló de la camisa y me dijo: «Señor, ¿usted también ve a los ángeles que están afuera?» Me quedé paralizado. Le pregunté: «¿Qué ángeles?». Él señaló hacia el techo y dijo: «Los que tienen espadas de fuego ya están aquí, solo esperan la señal». Rashid, que había estado traduciendo para algunas familias que no hablaban inglés, se acercó a mí con el rostro pálido. Me mostró su teléfono. Había recibido un mensaje de texto: «Son las 3:25 p.m. Última advertencia. Si a las 5:00 p.m. no salen arrepentidos, activamos los explosivos en las esquinas del edificio. El sótano se derrumbará con todos adentro. No habrá cuerpos que enterrar». Hermanos, ahora no solo enfrentábamos ejecución, enfrentábamos un entierro masivo. Rashid me preguntó qué hacíamos. Yo no tenía respuesta. Pero el pastor Elías, que escuchó la conversación, dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. «Hermano, Dios no prometió librarnos de la muerte. Prometió estar con nosotros en ella, y si morimos hoy, morimos sabiendo que Él ya venció a la muerte». Pero justo en ese momento, hermanos, algo extraordinario comenzó a suceder. Eran las 3:28 p.m., 5 minutos antes de las 3:33 que el ángel había prometido en los sueños. La temperatura del sótano comenzó a subir. No era un calor natural, era como si alguien hubiera encendido un horno invisible. Las velas empezaron a arder con llamas más altas y brillantes. Los niños comenzaron a señalar hacia el techo. «¡Los ángeles! ¡Los ángeles están bajando!», gritaban. Los adultos, que no veían nada, empezaron a sentir una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Rashid cayó de rodillas. «Miguel», me dijo con voz temblorosa, «yo estoy sintiendo algo que nunca había sentido. Es como si estuviera ante alguien absolutamente santo». A las 3:30 p.m., las paredes del sótano comenzaron a vibrar. No era un temblor, era una vibración constante, como si miles de voces estuvieran resonando a frecuencias que no podíamos escuchar con nuestros oídos, pero sí con nuestros espíritus. La anciana Marta se puso de pie y gritó: «¡Gloria a Dios! ¡Ya vienen!» Apocalipsis 12:7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y en ese momento, hermanos, todos en ese sótano comenzaron a cantar. No era un canto de miedo, era un canto de guerra espiritual. Cantaban en arameo: «Maranata, Maranata», que significa «Ven, Señor Jesús». Y el volumen de ese canto era tan poderoso que yo sentía que el suelo bajo mis pies temblaba. A las 3:33 p.m. exactamente, hermanos, lo inexplicable comenzó. Primero fue la luz. Una luz dorada que no venía de las velas ni de ninguna fuente visible comenzó a llenar el sótano. Era una luz que no encandilaba, pero que se podía sentir, como si tuviera peso, como si tuviera presencia. Rashid estaba llorando, y yo también. No era tristeza, era algo que no puedo describir con palabras humanas. Era como estar ante algo tan puro, tan poderoso, tan lleno de amor, que tu cuerpo no sabe cómo procesarlo. Vi a los 52 niños mirando hacia arriba con sonrisas enormes, señalando, riendo. «Ahí está, gritaban, pero los adultos solo veíamos luz, hasta que el pastor Elías gritó: «¡Miren, las sombras!». Y cuando miré hacia las paredes, hermanos, vi sombras proyectadas por esa luz dorada. Pero no eran sombras de personas, eran sombras de figuras de 3 metros de altura, con alas desplegadas y lo que parecían ser espadas en sus manos.
Afuera, en ese exacto momento, algo estaba sucediendo que los 47 hombres armados jamás podrían explicar. Más tarde supimos los detalles, porque uno de ellos lo documentó todo. Abu Mahmud, el comandante, estaba verificando las cargas explosivas en las 4 esquinas del edificio cuando su rifle AK-47 comenzó a calentarse en sus manos. En segundos estaba tan caliente que tuvo que soltarlo. Cayó al suelo y el metal chisporroteó. Él miró sus manos, estaban rojas pero sin quemaduras. Entonces miró hacia el edificio y lo que vio lo dejó congelado. Una luz dorada emanaba de las ventanas del sótano, pero no era luz normal, era luz que pulsaba, que respiraba, y alrededor del edificio, como si fueran soldados en formación, había figuras translúcidas de un tamaño imposible. Contó 7 figuras. Cada una sostenía lo que parecía ser una espada hecha de fuego líquido. Abu Mahmud gritó a sus hombres que abrieran fuego contra las figuras. Pero cuando 12 de ellos dispararon sus armas, las balas se desviaban antes de llegar al edificio. Era como si hubiera un campo de fuerza invisible. Las balas caían al suelo a 10 metros de distancia sin explotar. 2 de sus hombres intentaron lanzar granadas. Las granadas rebotaron en ese muro invisible y rodaron de regreso hacia ellos. Tuvieron que correr para evitar su propia explosión. El pánico comenzó a extenderse entre los atacantes. Uno de ellos, un joven de 19 años llamado Omar, cayó de rodillas y comenzó a gritar: «¡No son humanos! ¡No son humanos! ¡Son ángeles! ¡Estamos atacando a los ángeles de Alá!». Abu Mahmud lo abofeteó y le gritó que se callara, pero su propia voz temblaba. Dentro del sótano a las 3:36 p.m., la presencia se hizo aún más fuerte. La mujer embarazada, que se llamaba Nadia Karim Abud y tenía 31 años, comenzó a llorar de gozo. «¡Lo veo!», gritaba. «¡Lo veo! ¡Es Jesús! ¡Está aquí! ¡Está de pie en medio de nosotros!». Yo no veía a Jesús físicamente, pero hermanos, sentía su presencia tan real como siento el aire que respiro. Era como si cada molécula del lugar estuviera saturada de su amor. El hombre con la herida infectada en el hombro, que se llamaba Boutros Elías Salim y tenía 67 años, gritó de repente: «¡Mi hombro! ¡El dolor desapareció!». Se quitó el vendaje mugriento y todos vimos que la piel morada e hinchada ahora estaba rosada y sana. No había pus, no había infección, era piel nueva. 3 personas cayeron desmayadas por la intensidad de lo que estaban experimentando. Pero no era desmayo de miedo, era como si sus cuerpos no pudieran contener tanta gloria. A las 3:41 p.m. escuchamos gritos desde afuera. No eran gritos de ataque, eran gritos de terror. Rashid y yo corrimos hacia las pequeñas ventanas del sótano que daban a nivel de la calle. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Los 47 hombres armados estaban corriendo en círculos. Algunos lanzaban sus armas al suelo, otros se cubrían el rostro con las manos, otros simplemente estaban de rodillas con los brazos levantados como protegiéndose de algo. Abu Mahmud estaba en el centro, gritando órdenes que nadie seguía. De repente, él también cayó de rodillas. Su cuerpo se dobló como si un peso invisible lo hubiera aplastado contra el suelo. Y entonces, hermanos, lo imposible sucedió. Abu Mahmud comenzó a llorar. No era llanto de dolor, era llanto de quebrantamiento total. Y lo que gritó hizo que todos en ese lugar, atacantes y defensores, supieran que estaban presenciando un milagro que cambiaría todo. Abu Mahmud alzó sus manos al cielo y gritó en árabe: «Perdóname, perdóname, yo te conocía, yo era tuyo. Jesús, perdóname». Sus hombres lo miraban confundidos, pero él seguía llorando, seguía gritando: «Renuncié a ti por miedo, maté en tu nombre sin tener tu espíritu, perdóname». El pastor Elías escuchó esos gritos. Me miró con ojos enormes y susurró: «Miguel, ese hombre era cristiano.
Subimos las escaleras, abrimos la puerta de metal, salimos a la calle donde 47 hombres armados estaban experimentando el encuentro con lo divino, y cuando Abu Mahmoud nos vio salir, se arrastró hacia nosotros. Literalmente se arrastró como un niño que busca el perdón de su padre. Se quitó el pañuelo que cubría su rostro, y lo que la anciana Marta vio en ese momento hizo que su cuerpo entero se estremeciera. Hermanos, Abu Mahmoud al-Shami tenía el rostro de Karim Youssef Shahin. Tenía 34 años y era el nieto de Marta Youssef Shahin. Había sido el mejor estudiante de la escuela dominical de la iglesia de Alepo hace 12 años. Conocía la Biblia de memoria. Había sido bautizado a los 17 años. Pero cuando la guerra comenzó, su familia fue masacrada en un ataque. Él sobrevivió escondiéndose bajo los cuerpos de sus padres. La rabia lo consumió. Renunció a Jesús. Juró venganza. Se unió a los extremistas. Cambió su nombre. Y durante 8 años se convirtió en uno de los perseguidores más brutales de sus propios hermanos en la fe. Pero nunca supo que su abuela, Marta, había sobrevivido y estaba refugiada en ese sótano. Y Dios, hermanos, orquestó todo para que ese nieto perdido encontrara a su abuela en el momento exacto en que la luz del cielo rodeaba el lugar donde ella adoraba. Marta salió del sótano caminando despacio. Karim, que el mundo conocía como Abu Mahmoud, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Hubo 5 segundos de silencio total. Entonces Marta dijo una sola palabra: Karim. Él comenzó a sollozar de una forma que ningún ser humano puede fingir. Era el llanto de alguien que había estado muerto por dentro y ahora volvía a la vida. Teta, dijo él con voz rota, usando la palabra árabe para abuela. Teta, ¿puedes perdonarme? Marta caminó hacia él, se arrodilló a su lado, lo abrazó y dijo: Hijo mío, si Dios te perdonó en este momento, ¿quién soy yo para no hacerlo? Y hermanos, en ese instante, los otros 46 hombres armados comenzaron a llorar también. Uno por uno, comenzaron a soltar sus armas. Uno por uno, comenzaron a caer de rodillas. Uno por uno, comenzaron a clamar el nombre de Jesús. A las 4:17 p.m., lo que había sido una operación de ejecución masiva se convirtió en el servicio de salvación más poderoso que he visto en mi vida. Los 180 cristianos salieron del sótano cantando. Los 47 atacantes estaban postrados en el suelo pidiendo perdón. El pastor Elías, con lágrimas corriendo por su rostro, comenzó a orar por cada uno de ellos. Uno de los atacantes, un hombre de 28 años llamado Yusuf, le dijo al pastor: Yo vi a Jesús hace 10 minutos. Tenía heridas en las manos y en los pies. Me miró directo a los ojos y me dijo: Yusuf, yo morí por ti también. ¿Cómo puede ser? Yo no soy digno. El pastor Elías le respondió: Hermano, ninguno de nosotros lo es. Por eso necesitamos un Salvador. Y ahí mismo, en medio de los escombros de Alepo, 47 hombres que habían venido a matar aceptaron a Jesús como su Señor. Pero hermanos, lo más impactante estaba por venir. Uno de los atacantes, un hombre llamado Samir, de 26 años, había estado grabando todo con una pequeña cámara GoPro montada en su chaleco táctico. Él lo hacía siempre para documentar sus operaciones. Cuando revisamos la grabación después, vimos algo que desafía toda lógica. Desde las 3:33 p.m. hasta las 3:52 p.m., en el video se pueden ver claramente figuras de luz formando un círculo alrededor del edificio. No son destellos, no son efectos de la luz del sol, son formas definidas, con alas, con lo que parecen ser espadas.
El video se viralizó de forma clandestina en campamentos de refugiados, en redes cristianas subterráneas, en comunidades perseguidas por todo Medio Oriente. Y en los siguientes 6 meses, más de 300 personas en 14 países diferentes se convirtieron al cristianismo diciendo: «Vi el video de Alepo. Si Dios envía ángeles a proteger a los suyos, yo quiero ser parte de esa familia». Hermanos, antes de contarles lo que pasó en los meses siguientes, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar de una forma que nadie podría negar jamás. A las 4:35 p.m., justo cuando pensábamos que el milagro había terminado, Karim, el ex comandante extremista, nos dijo algo que nos dejó helados. «Hermano pastor», le dijo a Elías, «yo no vine solo hoy. Hay otros 120 hombres posicionados en edificios alrededor de este sector. Ellos tienen órdenes de abrir fuego a las 5:00 p.m. si nosotros no damos la señal de que la misión se completó. Quedan 25 minutos». El pánico podría haber regresado. Pero el pastor Elías simplemente sonrió y dijo: «Entonces vayamos a buscarlos». Hermanos, lo que pasó después fue una demostración de que cuando Dios comienza una obra, la termina completamente. Karim llamó por radio a los otros comandantes. Les dijo que vinieran al punto de reunión porque algo imposible había sucedido. En los siguientes 15 minutos llegaron 17 camionetas más con 120 hombres armados adicionales. Todos venían preparados para una masacre. Todos se fueron de rodillas llorando y clamando el nombre de Jesús. A las 5:47 p.m., en lo que debió ser la hora de la ejecución masiva, había 347 personas en las calles destruidas de Alepo adorando a Dios. 180 cristianos que estaban listos para morir, 167 ex-extremistas que habían venido a matarlos, y todos cantaban juntos: «Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me». La mujer embarazada, Nadia, se puso de parto en medio de la celebración. Dio a luz a una niña sana a las 6:23 p.m., rodeada de mujeres cristianas y de esposas de algunos de los atacantes que habían sido llamadas al lugar. Le pusieron de nombre Rahma, que en árabe significa misericordia, porque esa niña nació en el lugar donde la misericordia de Dios derrotó al odio más brutal que los humanos pueden generar. Pero hermanos, todavía había un giro más en esta historia. 2 días después del milagro, el 18 de marzo, Karim nos llevó a Rashid y a mí a un edificio abandonado a 3 kilómetros del lugar del milagro. Nos dijo: «Hay algo que necesito mostrarles». Bajamos a un sótano similar al de la iglesia, y lo que vimos ahí nos destrozó el corazón. Había 40 cuerpos. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, todos cristianos, todos ejecutados por el grupo de Karim en los meses anteriores. Él cayó de rodillas frente a esos cuerpos y lloró durante 2 horas sin parar. «Yo hice esto», decía una y otra vez. «Yo maté a mi propia gente por odio». El pastor Elías, que vino con nosotros, puso su mano sobre el hombro de Karim y le dijo: «Hermano,
El Saulo que mataba cristianos se convirtió en el Pablo que dio su vida por ellos. Tu pasado es terrible, pero tu futuro puede ser glorioso si entregas todo a Jesús. Y Karim hizo exactamente eso. En los siguientes 8 meses, Karim Youssef Shahin se convirtió en uno de los evangelistas más poderosos de Siria. Usó todos sus contactos con grupos armados para infiltrar el evangelio en lugares donde ningún misionero podía entrar. Él conocía sus tácticas, conocía sus fortalezas, conocía sus campamentos, y uno por uno comenzó a llevar a Cristo a hombres que habían sido entrenados para matar. En septiembre de 2016, Karim fundó un ministerio clandestino llamado De la Oscuridad a la Luz. En los primeros 12 meses, 89 ex-extremistas aceptaron a Jesús a través de ese ministerio. 23 de ellos se convirtieron en pastores de iglesias subterráneas. 8 de ellos fueron martirizados por su nueva fe, muriendo con el nombre de Jesús en sus labios, en lugar de renunciar a él. La anciana Marta vivió 3 años más después del milagro. Murió el 7 de enero de 2019 a los 74 años, rodeada de su nieto Karim y de 200 miembros de la iglesia que había ayudado a proteger. Sus últimas palabras fueron: «Vi a los ángeles ese día, y ahora voy a estar con ellos para siempre». Su funeral fue asistido por cristianos y por 40 ex-extremistas musulmanes que ella había perdonado y abrazado como hijos espirituales. Karim predicó en su funeral y dijo: «Mi abuela me enseñó que el amor de Dios es más fuerte que la muerte, más fuerte que el odio, más fuerte que la guerra». Y ella tenía razón. El pastor Elías Haddad Maluf sigue vivo hasta el día de hoy. En 2018 fue reubicado en Líbano por seguridad, pero sigue liderando un ministerio que apoya a cristianos perseguidos en Medio Oriente. La iglesia clandestina que protegió en ese sótano ahora tiene 8 congregaciones en diferentes ciudades de Siria, con un total de más de 1.200 miembros. Elías me envió un mensaje hace 3 meses que decía: «Hermano Miguel, el edificio donde Dios envió a sus ángeles fue destruido completamente por un bombardeo en 2017, pero la iglesia que estaba en ese sótano sigue viva. Porque la iglesia nunca fue el edificio, siempre fueron las personas». Y tiene toda la razón. Rashid Ahmadi, mi compañero traductor, dejó su trabajo con la ONU después de ese día. Ahora es misionero de tiempo completo en campos de refugiados en Líbano, Jordania y Turquía. Me dijo en una carta: «Miguel, yo era un cristiano tibio antes de ese día. Creía en Jesús, pero no lo conocía. Ese 16 de marzo, no solo vi ángeles, vi a mi Salvador peleando por su pueblo, y ahora yo peleo con él». Rashid ha llevado a Cristo a más de 400 refugiados musulmanes en los últimos 8 años. Planta iglesias en carpas, bautiza en ríos contaminados, y dice que es el hombre más feliz del mundo. Y el video, hermanos, ese video grabado por Samir con su cámara GoPro, fue verificado por 3 expertos en efectos visuales diferentes en 2017. Los 3 coincidieron. No hay manipulación digital, no hay edición. Las figuras de luz que aparecen alrededor del edificio desde las 3:33 p.m. hasta las 3:52 p.m. no tienen explicación científica. Uno de los expertos, un ateo declarado de origen alemán llamado Klaus Richter, me escribió un email después de analizar el video. Decía: «Señor Sánchez, en mis 25 años analizando videos para cortes internacionales, jamás había visto algo así. O es el fraude mejor elaborado de la historia, o ustedes realmente capturaron algo que la ciencia no puede explicar. Y después de 600 horas de análisis, no puedo probar que sea fraude». Ese video está guardado en servidores protegidos en 4 países diferentes. No está en YouTube por razones de seguridad para las personas que aparecen en él.
pero circula en redes cristianas de todo el mundo como un testimonio visual de que Dios sigue enviando ángeles a proteger a los suyos. Hermanos, en los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los años siguientes y cómo este milagro sigue impactando vidas hasta el día de hoy. En marzo de 2020, exactamente 4 años después del milagro, recibí una llamada de un número desconocido con prefijo de Siria. Era Karim. Me dijo: «Hermano Miguel, necesito que sepas algo. La profecía del ángel no se cumplió solo ese día, se sigue cumpliendo». Me explicó que en los últimos 4 años, cada vez que su ministerio, de la oscuridad a la luz, enfrentaba amenazas de muerte, persecución extrema o situaciones imposibles, algo sobrenatural sucedía. En junio de 2017, un grupo de 15 extremistas los emboscó en un campamento donde estaban predicando. Las armas se encasquillaron todas al mismo tiempo. Ningún disparo salió. En octubre de 2018 fueron denunciados a autoridades sirias por traición religiosa. La noche antes de su arresto programado, el oficial a cargo tuvo un sueño donde un ángel le ordenó dejar ir a los cristianos. No fueron arrestados. En febrero de 2019, una bomba fue plantada en una casa donde se reunían 60 creyentes. La bomba no explotó. Expertos en explosivos dijeron que los cables estaban conectados perfectamente, los detonadores funcionaban, pero simplemente no explotó. Karim me dijo algo que me hizo llorar en esa llamada. Miguel, ese día en Alepo, Dios no solo salvó 180 cuerpos, salvó 180 testimonios vivientes que han generado una reacción en cadena de fe que no se detendrá hasta que Jesús regrese. Y tenía razón. Cada una de esas 180 personas ha llevado el Evangelio a lugares que yo jamás imaginé. La mujer embarazada, Nadia, ahora vive en Alemania con su esposo y sus 3 hijos. Es misionera entre refugiados sirios en Berlín. Su hija Rahma, que nació en medio del milagro, tiene 8 años y, según Nadia, tiene sueños proféticos donde ve ángeles protegiendo iglesias. El hombre que fue sanado de la infección en el hombro, Boutros, se convirtió en médico misionero voluntario en campos de refugiados. Ha sanado cientos de heridas físicas mientras comparte el testimonio de su propia sanidad milagrosa. Los 52 niños que estaban en ese sótano ahora tienen entre 10 y 22 años. 40 de ellos siguen siendo cristianos activos, a pesar de haber crecido en medio de guerra y persecución. 8 de ellos están estudiando teología para ser pastores. 5 de ellos son misioneros en países donde el cristianismo es ilegal. Uno de ellos, Samuel, el niño de 6 años que me dijo que veía ángeles, ahora tiene 14 años y lidera un ministerio juvenil de 200 adolescentes en Estambul, Turquía. Me escribió hace un año y me dijo: «Tío Miguel, yo nunca olvidé lo que vi ese día. Los ángeles eran reales. Tenían ojos de fuego. Y me miraron, me sonrieron. Y desde ese día nunca más tuve miedo de nada». Ese niño predica el Evangelio con una autoridad que yo he visto en pocos adultos, y los 167 extremistas que se convirtieron ese día, hermanos, transformaron el panorama espiritual de regiones enteras. 120 de ellos siguen vivos y activos en ministerios cristianos. 23 fueron martirizados entre 2016 y 2023, todos ellos negándose a renunciar a Jesús
incluso bajo tortura. 18 desaparecieron y no sabemos si están vivos o muertos, pero antes de desaparecer, cada uno había plantado al menos una iglesia clandestina. 6 regresaron a sus antiguas redes extremistas como espías para Cristo, infiltrando el Evangelio en células terroristas desde adentro. Uno de ellos, un hombre llamado Tariq, logró convertir a 12 miembros de una célula en Irak antes de ser descubierto y ejecutado en 2021. Sus últimas palabras, según testigos, fueron: «Jesús, recibe mi espíritu como recibiste el de Esteban». En 2022, un artículo en el periódico libanés Al-Akhbar mencionó brevemente un incidente inexplicable en Alepo en 2016, donde supuestamente un grupo armado se rindió sin combate frente a una congregación cristiana. No mencionaron Los Ángeles, no mencionaron el video, pero confirmaron que 47 hombres armados conocidos entregaron sus armas ese día y desaparecieron de los registros de grupos extremistas. El artículo lo trataba como una anomalía sociológica. Nosotros sabemos que fue una intervención divina. La BBC árabe también hizo un breve segmento en 2023 sobre conversiones masivas de excombatientes en Siria, entrevistando a 3 personas anónimas que mencionaron experiencias espirituales intensas como razón de su cambio. Una de esas personas era uno de los 47. No pudo dar detalles por seguridad, pero dijo: «Vi algo que no se puede negar, y ahora mi vida entera es un testimonio de lo que vi». Yo regresé a México en mayo de 2016, 2 meses después del milagro, pero ese día cambió mi vida para siempre. Renuncié a mi trabajo corporativo, dejé mi apartamento cómodo, vendí mi auto, y ahora soy misionero de tiempo completo en zonas de conflicto. He estado en Yemen, en Afganistán, en Somalia, en Nigeria, y cada vez que enfrento una situación que parece imposible, recuerdo las 3:33 p.m. del 16 de marzo de 2016. Recuerdo la luz dorada. Recuerdo las sombras con alas en las paredes. Recuerdo el llanto de 47 asesinos convertidos en hijos de Dios. Y sé, sin ninguna duda, que el mismo Dios que envió ángeles a Alepo puede enviarlos a cualquier lugar donde su pueblo clame su nombre, no porque seamos especiales, no porque seamos perfectos, sino porque Él es fiel, y sus promesas no caducan. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Alepo puede hacerlo en tu vida hoy. Apocalipsis 12:11 dice: «Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte». Si estás pasando por persecución, por amenazas, por situaciones que parecen sin salida, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. El mismo Dios que envió ángeles a proteger a 180 personas en un sótano en Siria puede enviarte ayuda exactamente cuando la necesitas. Puede convertir a tus enemigos. Puede abrir puertas que parecen selladas para siempre. Puede hacer lo imposible porque Él es el Dios de lo imposible. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Este canal es un instrumento que Dios está usando para encender llamas de fe en corazones apagados por el sufrimiento. Tu suscripción importa, tu apoyo importa. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Puede que sea un musulmán que necesita conocer al verdadero Jesús. Puede que sea un cristiano que está a punto de renunciar a su fe. Compártelo. Dios usará esta historia para tocar exactamente el corazón que necesita ser tocado. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración.
Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Queremos saber de ti, queremos orar por ti. Queremos que esta comunidad sea un lugar donde el cielo toca la tierra a través de testimonios que desafían toda lógica humana. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros y que lo resucitó al tercer día, el Dios que sigue enviando ángeles a proteger a sus hijos, ese mismo Dios te bendiga, te guarde, te prospere y te llene de su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.